Sean bendecidos nuestros hermanos y amigos en el nombre de Cristo Jesús. Todos aquellos que nos escuchan, les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz del Ministerio Iglesia Roca de Agua Viva. Y sean bendecidos en sus trabajos, sus hogares, y que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas por medio de tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, así como lo has hecho anteriormente, Señor, y lo has hecho hoy, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Rey. Sigas, Señor, transformando nuestro corazón, Señor, en un corazón conforme al tuyo, Señor, porque nuestro corazón, Señor, cuando nos encontraste, Señor, era un corazón de piedra, Rey. Pero ahora, Señor, en tu llamamiento santo hiciste esa transformación de ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor, sensible, pero aún, Señor, como tú lo dices, Señor, y que tú lo conoces, Señor, y es engañoso y perverso más que todas las cosas, Señor. Transforma, sigue transformando nuestro corazón, Señor, a ese corazón, Señor, bendito Dios, Señor tuyo, Rey, conforme a tu corazón, Señor, que caminemos, Señor, contigo, Rey Santo, Señor, con un corazón, Señor, como el tuyo, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te colocamos, Señor, la palabra para que seas tú, Señor, operando, Señor, y edificando nuestras vidas, Señor, y comprendiendo todo aquello que viene, ese engaño que viene, Señor, para que no haga clic en nuestro corazón engañoso, sino que al restaurarnos, Señor, podamos, Señor, estar atentos, Señor, a todo el engaño y a todo lo que viene, Señor, porque tú lo has hablado, Señor, bendito Rey, Señor, en tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, dices, Señor, bendito Dios, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, Señor, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuere posible, engañarían a los escogidos, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que obres y operes en nuestro corazón, Señor, y saques todo engaño, Señor, de nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos discernir, Señor, bendito Dios, los tiempos, Rey Santo, Señor, y todo aquello, Señor, que la iglesia, Señor, está entrando y ha entrado, Señor, bendito Rey, a la oscuridad, a la noche, Señor, bendito Rey, Señor, donde las vírgenes se duermen, Señor, donde están, Señor, aquellos que clamarán, Señor, ahí viene el novio, Señor, bendito Rey, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, que tu ejército, Señor, bendito Rey, Señor, que tus profetas, Señor, que no han doblado rodillas ante los Baales, Señor, sigan despiertos, Rey Santo, Señor, mientras que la iglesia avanza, Señor, a la medianoche, Rey Santo, Señor, donde te manifestarás, donde vendrás, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque derramarás de ese vino nuevo, Rey Santo, Señor, donde harás, Señor, bendito Dios, que la iglesia, Señor, se levante, Señor, de que la multitud de profetas, Señor, los Elías, Rey Santo, Señor, que ayudarán, Señor, y restaurarán todas las cosas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Envía esa lluvia postrera, Señor. Envía la lluvia tardía, la lluvia postrera, Señor, bendito Rey, Señor. Envía ese vino nuevo, Señor, bendito Rey, sobre tu iglesia, Señor, sobre tus profetas, Señor, esa multitud de profetas, Señor, que harán esa obra de restauración, de limpieza, Señor, de adornar, Señor, bendito Dios, Señor, y engalanar tu novia, Señor,
Así como el apóstol Pablo, Señor, un día lo dijo, Señor, bendito Rey, Señor, que Él nos había desposado con un solo esposo, Señor, para presentarnos, Señor, como una virgen pura a Cristo. Señor, bendito Rey, que ahora, Señor, bendito Dios, Señor, se manifiesten los Elías donde restaurarán todas las cosas, Rey, y hagan esa obra poderosa en tu iglesia, en la Virgen pura, Señor. Que el apóstol Pablo, Señor, un día dijo que nos había desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Te alabo, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu siga haciendo esa obra poderosa, Señor. Y nos despierte, Señor, de aquellas cosas, Señor. Y haga esa obra, Señor. Porque como tú dices, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Que tu iglesia, Señor, que tus Elías no se duerman, Señor, sino que conozcan la verdad y hacia dónde vamos a ir, Rey Santo, Señor, hacia dónde seguimos y qué nos depara, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Edifica, Rey. Edifica, Señor, porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con libertad, Señor. Amén y amén. Sí, mis hermanos, seguimos entonces trabajando en aquello que el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado, como les decía anteriormente, que el Señor me había mostrado esos caballos de Troya, 4 caballos de Troya, y que estaban junto a la puerta de aquel lugar, esperando que les abrieran la puerta y los recibieran. Sí, mis hermanos, y entonces hemos estado hablando en la segunda parte sobre lo de los caballos de Troya. Estuvimos hablando sobre algunas situaciones como de Nehemías, sí, que mirábamos cómo Nehemías estuvo restaurando los muros y cómo se levantaron los enemigos, Tobías, el árabe, los amonitas, Asdod, Sanbalat, sí, todos ellos se levantaron contra Nehemías y aquellos que estaban haciendo el muro y que no querían que se restauraran los muros, que no querían que se manifestara Jerusalén nuevamente, y el templo tampoco. No querían que los muros y que el templo de Dios se levantara nuevamente. Y entonces vemos cómo mientras Nehemías estaba en Babilonia y ya se habían levantado los muros, cuando él viene otra vez nuevamente a Jerusalén y ve el sacerdote Eliasib, que se ha emparentado con Tobías y lo ha dejado meter al templo. Entonces es como esas cosas donde no importa todo lo que estos hombres, y en este caso Tobías, el amonita, ¿sí? dejó entrarlo al templo, dejó que viviera en el templo, porque, utilizó los lugares donde se colocaban las ofrendas del templo y todo ello, y permitió que éste viviera dentro de esos aposentos. Y cuando vino Nehemías, cogió y sacó todas sus cosas de Tobías, el amonita, y aún más porque los amonitas no podían, ¿sí? No podían estar entre los
los del pueblo de Israel no podrían estar ni siquiera aún en el sacerdocio. Y este sacerdote, Eliasib, lo había dejado entrar. Entonces podemos ver que estaba faltando a la palabra, y por una situación hasta de un yugo desigual, permitió que este Tobías amonita, que Dios había dicho, ¿sí?, que los amonitas no estarían entre el pueblo de Israel, lo había metido hasta aún en el templo. Entonces viene Nehemías con el temor de Dios y todo eso, lo saca de ese lugar y hace que se limpie ese lugar. Y entonces nosotros tenemos que observar estas cosas, de que tan fácil nosotros podemos, por un amor, por un emparentamiento, no nos importa, ¿sí? No nos importa meter, ¿sí?, en nuestras familias, meter en la casa de Dios, meter personas que han sido enemigos, personas que Dios dice que no, que ellos no entrarán, ¿sí?, en el pueblo de Dios. Y sin embargo, este sacerdote, porque se emparentó con ellos, entonces le dio lugar a Tobías. No importó el mandamiento, no importó lo que dijo el Señor, sino que lo hizo porque lo quería, porque se había emparentado. Entonces muchas veces nosotros podemos amar, no podemos apreciar, pero no podemos tolerar los yugos desiguales. La palabra de Dios nos habla muy claramente sobre estos yugos desiguales, y en 1 Corintios el apóstol Pablo está hablando, ¿sí?, 2 Corintios capítulo 6 nos está hablando de estos yugos desiguales que nosotros no los podemos permitir. Y aún más, el Señor nos dice a nosotros que si nosotros nosotros nos guardamos, Él nos va a tomar como hijos. O sea, a mí me parece muy, muy tremendo esto, porque el Señor será para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aún está diciendo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira, hermanos, nosotros podemos caer en los engaños, ¿sí? Porque hay muchas personas que nos dicen que son cristianos, ¿sí?, que son cristianos, y aún pueden acompañarte a la iglesia, pueden decir que eres cristiano porque está leyendo la palabra, pero tienen un interés, ¿sí? Tienen un interés, y es de atraparte. Entonces el Señor nos habla a nosotros y nos dice que no nos unamos en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el Señor nos dice que por los frutos los conoceremos. Y entonces, ¿cuál es el fruto de estas personas? ¿Cuál es el fruto? Sería la pregunta que nosotros diríamos. ¿Le veo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Veo frutos? Y si me voy a emparentar, porque Eliasib se emparentó con los amonitas. O sea, quizás la hija de él, no sé cómo sería ese emparentamiento, pero se emparentó con Tobías, una amonita. Y tremendo, porque lo dejó entrar al templo, o sea, se hizo uno con ellos. Entonces, esto es muy diciente, hermano, porque el Señor nos dice: ¿y qué compañerismo, qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí está el punto, que nos pueden engañar. Nos pueden engañar diciendo que son creyentes. Nos pueden engañar porque leen Biblia delante de nosotros. Nos pueden engañar porque quizás van al culto con nosotros, a la iglesia, a la congregación, van con nosotros, pero nos pueden engañar porque detrás de esto va un interés determinado. Y entonces
necesitamos, ¿sí?, aún saber. Recuerdo una hermana preciosa, una maestra de la palabra y una profeta de Dios, y estaban de novios con un maestro de la palabra, y era preciosa esa pareja, y resulta que le salió un francés de buen aspecto y tal cosa y tal otra, y le dijo: me agradas, quiero casarme contigo, te doy los papeles, tal cosa, tal otra, pero dejas a un lado estas cosas de Cristo, porque a mí no me gusta esto. O sea, fue claro y le dijo. Y entonces ella, o sea, en ese tiempo estaban en una situación con el hermano que era maestro de la palabra, y entonces ella pesó lo que era ese francés y lo que era el Señor Jesús y su palabra, y aún ese ministerio, ese llamamiento que le había hecho el Señor. Y ella desistió del francés. ¿Por qué? Porque pesaba más lo del Señor. Entonces es esto lo que nosotros tenemos que mirar, ¿sí? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y porque vosotros sois templo de Dios viviente. Eliasib había dejado entrar a Tobías el amonita al templo de Dios. Dice: como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y es muy tremendo entonces, hermano, ¿qué hizo Tobías el amonita para que este sacerdote Eliasib lo dejara entrar a las cámaras, ¿sí?, del templo? Porque esto lo habíamos visto ya en Nehemías capítulo 13, versículo 4, que lo había metido. Y entonces Nehemías, cuando vino a Jerusalén y se dio cuenta de estas cosas, cogió y le sacó todas las cosas, ¿sí? Entonces este es el punto que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué es ese acuerdo? Y es un caballo de Troya, hermanos. Es un caballo de Troya que nosotros entonces debemos de tener en cuenta. Y el Señor entonces nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Allí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, le está diciendo: mira, esto es lo que viene para los postreros tiempos. Y él estaba en el año 60, 65 escribiendo. Entonces está diciendo, esto es lo que viene en los postreros tiempos. Entonces, tened cuidado, ¿sí? Porque dice que van a apostatar de la fe, van a negar la fe, van a negar a Cristo Jesús y van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí?, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mis hermanos, es muy, muy tremendo, o sea, lo que el Señor nos está hablando y las cosas que vienen. Y entonces el apóstol Pablo, pues, él está perplejo de todo lo que está viendo, lo que el Señor le revela. Y entonces, por ejemplo,
aquí en la iglesia, aquí en la congregación de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 11, le dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Le está diciendo: mire, yo estoy viendo todas estas cosas que a ustedes les están pasando. Dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme en paciencia. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces dice aquí: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y esto es grave, hermanos, porque en el engaño, ¿sí?, en el engaño que Eva, ¿sí?, tuvo con la serpiente, ese mismo engaño puede manifestarse, ¿sí?, porque el apóstol Pablo está diciendo que teme, pero teme que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, esto es muy delicado, hermano, porque el engañador, y están esos caballos de Troya, y están esperando que uno abra la puerta. Entonces, es muy tremendo porque ¿a qué horas empieza la avaricia? ¿A qué horas empieza la codicia? ¿A qué horas empieza el deseo de saber qué es lo que ese caballo que me dejaron allá afuera, esos caballos que me dejaron afuera, a qué horas miro a ver cómo es la situación? ¿A qué horas miro a ver si esta doctrina es falsa o verdadera y me enrole y piense que esta doctrina es bien? ¿A qué horas empiezo a practicar las fiestas judías, fiestas del Señor, de nuestro Padre Yahvé de los ejércitos, que dejó instauradas, pero como unas señales, porque son señales que el Mesías Rey Cristo Jesús las cumpliría? Y lo hemos hablado anteriormente, que el Mesías Rey solamente falta que se cumpla una sola de esas fiestas de Yahvé de los ejércitos, y es la fiesta de las trompetas, porque la palabra nos dice que a la final trompeta vendrá el Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos ponemos a hacer unas prácticas de las fiestas que Yahvé el Señor dejó como testimonio de que el Señor Jesús las cumpliría, y estamos enrolados en estas cosas del judaísmo evangélico, y es una mezcla de la ley con la gracia. Y lo más tremendo es que el apóstol Pablo dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Y entonces vemos, hermanos, como dice el apóstol Pablo, de cómo se puede, ¿sí?, engañar, de cómo se puede hacer de un evangelio diferente un Jesús diferente y un espíritu diferente. Esto lo habíamos hablado anteriormente, hermanos, y nosotros estamos esperando, hermanos, en el Señor Jesús, y estamos esperando aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y entonces debemos de entender, hermano, que en estos tiempos, o sea, a mí me parece muy tremendo que en estos lugares, hermanos, donde se hacen los encuentros, o sea,
Un encuentro personal con el Señor Jesús es algo muy precioso, hermanos. Yo tuve un encuentro personal con el Señor, lo tuve en mi habitación y me volví al Señor en arrepentimiento. Pero estos encuentros donde hay que pagar 120,000, 140,000 pesos, estos encuentros han reducido, ¿sí? Han reducido todo lo que es de Dios, todo lo santo, ¿sí? Lo han profanado. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo está diciéndoles, a ellos se les está diciendo, les predican otro Jesús y ustedes lo toleran, ustedes lo reciben, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de la sanidad se ha reducido a una confesión, ¿sí? Confiesa, ¿sí? Confiesa esto, confiesa y te llegará, confiésalo y reclámalo, ¿sí? Confiesa estas cosas, ¿sí? Y entonces esto es un trabajo que se está haciendo en la persona. La salvación es ir a la iglesia. Y eso es lo que me llama a mí la atención mucho, porque yo les he dicho, hermanos, no traigan personas nuevas a la iglesia y que en la iglesia les estén hablando y ellos no entiendan nada, hermano. Háblenles del Señor ustedes, evangelícenlos, que reciban al Señor, trabajen en ese discipulado, y cuando la persona lo anhela y le desea, quiero ir a la iglesia. Esto es algo muy diferente a que una persona, caminábamos a la iglesia y llevan a la iglesia y entonces esa persona cree que es salva porque hizo una oración de fe, ¿sí? Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la salvación la convirtieron en que es ir a la iglesia, y se vuelve una persona religiosa, se vuelve una persona que realmente no ha nacido de nuevo, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo se ha convertido en un idioma enseñado, ¿sí? Y aún hay lugares donde la salvación también se habla que es el bautismo en agua. Entonces son situaciones, hermano, que se han tergiversado y que nosotros debemos empezar a hacer un trabajo en nuestras vidas, primeramente, si todavía tenemos de esas cosas en nuestras vidas, o aún, hermanos, empezar a hacer un trabajo con aquellas personas que anhelan y desean caminar en lo verdadero. ¿Por qué? Porque son caballos de Troya que han entrado a la iglesia, son cosas que se han colocado, ¿sí? Falsas doctrinas heréticas que han entrado a la iglesia y las han tolerado, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que les hablan de otro evangelio diferente y lo toleran. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, y lo toleran, ¿sí? El humanismo cristiano, y lo toleran, ¿sí? Entonces, esto de confiésalo y luego reclámalo, confiésalo, ¿sí? Y ten fe y pon la fe en eso, confiésalo y lo reclamas. Entonces, todo esto se ha vuelto, ¿sí? El humanismo cristiano tiene que ver, hermano, con la satisfacción propia. Entonces, como es cristiano, entonces está la palabra de por medio, ¿sí? Pero es para la satisfacción propia de la persona, ¿sí? Y entonces se vuelve un Dios manipulador. No es donde Dios va a ser mi Señor, sino que yo voy a ser el Señor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a satisfacer todas las cosas que yo necesito, todas las cosas que yo quiero, ¿sí? Entonces, en el humanismo es una realización personal, una realización propia. El hombre se convierte en su propio Dios y él cree
¿sí? Cree en un ser superior y todo eso, ¿sí? Supremo, pero el resultado de su vida depende es de él mismo. O sea que sí, yo sé que es Dios, pero yo tengo que hacerlo las cosas por mi propia, dice, como dice en el mundo, ayúdate que yo te ayudaré. Sé que la palabra de Dios no lo dice, pero este lema lo trabajan en el humanismo cristiano. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces por mi bien propio, es por mis propias fuerzas lo que yo hago, y entonces el Señor me va a ayudar. Pero soy yo, y Dios depende de mí, porque Él me va a ayudar a todo lo que yo me he propuesto y a todo lo que, hermano, me llama la atención, porque el profeta Natán le dijo a David, porque él le mostró los planos y todo lo que tenía inventariado para hacer el templo, oro, plata, todo. Y dijo, esto es lo que quiero hacer. Y entonces el profeta le dice, haz lo que está en tu corazón, que el Señor está contigo. Y sale de la presencia del rey David. Y entonces el Señor le habla a él, dice, devuélvete, ve y dile que él no le va a edificar casa a Dios, sino que uno de sus hijos, uno de sus descendencias, él es el que va a edificar la casa, porque tus manos tienen mucho derramamiento de sangre. Entonces mire, un profeta que habla por su propio corazón, no lo que el Señor le dijo, y dice, haz lo que sientas en tu corazón. Si te hace sentir bien, hazlo. Ese es el lema del humanismo cristiano. Si te hace sentir bien, hazlo. Y este profeta le dijo, haz lo que sientas en tu corazón, hazlo, porque es para el Señor. Entonces, nosotros, es el beneficio nuestro, es nuestra satisfacción, ¿sí? Es nuestro deseo, y entonces, como me hace sentir bien, sé que estoy obrando bien porque me hace sentir bien. Lo que sientas en tu corazón hacerlo, hazlo. Si te produce paz, hazlo. Esto es humanismo cristiano, ¿sí? Entonces se ha mezclado, ¿sí? El humanismo se ha mezclado en la iglesia, y entonces a la persona, o sea, es que, hermano, no es por obra. La salvación no es por obra. Pero entonces en el humanismo hago lo que hago, y como me siento bien, entonces mi conciencia me lo aprueba porque me hace sentir bien. Aún mi conciencia, pero como dice el Señor, que más alto que nuestra conciencia, ¿sí? Más alto que nuestro corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, dice en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, lo que dicta nuestro corazón, eso es, pero más alto que nuestro corazón, porque nuestro corazón, si no ha sido ministrado, entonces en nuestro corazón hay engaño. Entonces ahí hay un caballo de Troya. Entonces nosotros tenemos que ministrar nuestro corazón de toda falsedad, de todo engaño. Y entonces allí un corazón conforme al del Señor, entonces va a ser como lo dice aquí, que más, o sea, más alto, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta que nosotros no nos podemos dejar guiar. Nosotros no nos podemos dejar guiar por lo que dicte nuestro corazón. Y yo les puedo colocar como una pregunta para ustedes,
y que debemos de contestarla, ¿sí? Dice, porque ahí en Mateo 25 habla, porque el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y me llama la atención es porque el Señor da los talentos es de acuerdo a la capacidad. Entonces Él sabe la capacidad en la cual yo puedo desarrollar esto y que no me vaya a quemar, por decirlo así, con tanta cosa y que no puedo hacerlo todo. Entonces, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, Él nos da los talentos. Y podemos ver al apóstol Pablo que Él dice que Él es apóstol, Él es maestro y Él es predicador. Entonces, dice que el Señor se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también 2. Entonces me llama la atención, hermanos, es de que cómo reprodujeron estos talentos. Cómo hizo, aquí nos dice que fue y negoció con ellos, ¿sí? Y ganó otros 5 talentos. O sea, digámosle que fue un dinero y negoció, y en ese negocio le fue bien y se ganó otros 5 talentos. Entonces cuando llegó el Señor le presentó esos 10 talentos. Pero nosotros, o sea, el punto de esta parábola es de que nosotros debemos de trabajar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Aquí dice que este hombre fue y negoció, pero yo no puedo ir y negociar. Yo necesito es la dirección del Señor. ¿Por qué? Ahí en Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? O sea que aquí tenemos 3 talentos y que los desarrollaron. ¿No profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿Sí? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? O sea, sí hicieron todo esto, ¿sí? Profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros. Pero lo hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaban los talentos. O sea, allá están los talentos. Aquí en Mateo 25 están los talentos y los negociaron como ellos hicieron. Fueron a negociar y se ganaron otros. Pero aquí con nosotros, o sea, la parábola es, tienes que reproducir, tienes que ejercitar, tienes que colocarte en lo que el Señor te ha dicho que eres y empezar a obrar, a operar. Entonces aquí está diciéndonos que no se hace según nuestra voluntad, ¿sí? Sino que se va a hacer es de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor les dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, aunque hayan elaborado esto, aunque hayan hecho esto, no se les va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no fue de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, nosotros, de acuerdo es a la voluntad de nuestro Dios y la dirección del Santo Espíritu de Dios, así como lo hizo el Señor Jesús, así operará para nosotros también. Entonces el Señor está dando este ejemplo y está diciendo, no es, hermano,
No es de que te sientas bien y entonces hazlo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de trabajar es de acuerdo a la voluntad de Dios y no a hacer con lo que nos haga sentir bien, ¿sí? Entonces muchas veces en el humanismo cristiano se dice yo tengo derecho a vivir mi propia vida, ¿sí? Y entonces esto ya estoy cansado porque es que el Señor no me contesta y entonces yo voy a hacerlo de esta forma. A mí me parece, lo creo en mi corazón, me parece que lo debo hacer de esta forma. Qué pena, hermanos, pero así no es el trabajo con el Señor. Porque entonces el Señor nos dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces debemos de entender, hermano, de lo que el Señor nos da, ¿sí? Y todo ese potencial que nosotros tenemos, debemos de colocarlo, así como lo da el Señor, nos lo entrega a nosotros, nosotros debemos de colocarlo al servicio del Señor y decirle, Señor, como tú quieras. Me llama mucho la atención de los 24 ancianos que están sentados en los tronos y ellos se postran y tiran sus coronas y dicen, digno eres tú de recibir la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Eran coronas de ellos, eran dadas las coronas y sin embargo ellos se las quitan y las tiran al Señor, se las tiran y le dicen, digno eres tú. No soy digno de llevar esta corona, me la diste, sí, pero la tiro, Señor, te la entrego, es digno eres tú. ¿Sí? Entonces debemos, hermanos, entender que el humanismo cristiano, ¿sí?, nos hace querer vernos a nosotros como los mejores. Si quieres algo, pídeselo al Señor y Dios sería el medio para yo realizar, ¿sí?, mi propia voluntad. Dios es secundario, Dios es el que va a dar todas las cosas, pero es para mi propia voluntad, ¿sí? Entonces, el mismo rey David, hermano, el mismo rey David, él deseaba, ¿sí?, hacer el templo. Había tenido todo, había hecho los planos, tenía el oro, tenía la plata, tenía todo para levantarlo, ¿sí? Pero en el humanismo cristiano, voy a hacer esta obra del templo para agradar a mi Dios, ¿sí? Y donde sea santificado, donde sea alabado y adorado, voy a hacerlo, ¿sí? Un humanismo, hermano, de una santidad, pero aún, como les digo, el profeta les dijo, este profeta Natán le dijo, ve y haz lo que dicte tu corazón, porque Dios está contigo. Y realmente no era así. Realmente no era así como el profeta Natán le dijo. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que a Dios no lo podemos tomar, hermanos, como aquella persona, ¿sí?, donde va a conceder todo lo que nosotros queremos y de lo que nosotros queremos hacer para una satisfacción de nosotros y poder decir hasta aún, esto lo hice yo. Y como Dios es secundario, el que le proveyó todo, pero Él quiere figurar. El humanismo cristiano quiere, ¿sí?, realizar es lo propio de Él, ¿sí? En el humanismo cristiano es donde hay una satisfacción en su vida de lo que Él quiere hacer, pero no con la guianza de Dios. Por eso les decía de Mateo 7, 21 en adelante, porque era
lo que ellos desearon, ellos lo hicieron y creían que le estaban sirviendo a Dios, pero ahí podría ser que era una satisfacción propia, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo su voluntad, su parecer. Entonces, así se hace humanismo que santificado, de estar echando fuera demonios, de estar profetizando y de estar, sí, hermano, de estar en una situación, ¿sí?, donde se profetiza, donde se echan fuera demonios, donde se hacen milagros. Y es santo todo esto, se ve muy santo porque el Señor aún está ahí respaldando. El Señor ahí puede estar allí haciendo esos milagros, echándolos fuera a los demonios y profetizando, dando esa palabra. Él está respaldando su nombre, Él está respaldando, pero se está haciendo la voluntad de Él. Entonces, es muy importante lo que el Señor, cuando Él quiere levantar ese templo y que realmente el Señor le dice: no, tú no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre, ¿sí? Entonces, mi hermano, tenemos que entender que en ese humanismo cristiano, Dios no es el centro, ¿sí? Es solo un medio de obtener los deseos de nuestro corazón. Y es la satisfacción nuestra. No es el agradar al Señor, sino que es el agradarnos a nosotros por medio de estas obras humanistas. Entonces, es un caballo de Troya que se ha metido en la iglesia. Un caballo de Troya donde se hace la confesión de fe, donde se hace el dar el dinero, ¿sí? El dar el dinero y que el Señor ven y haz pactos, porque el Señor, ¿sí?, el Señor te va a bendecir. Hermano, nosotros habíamos leído anteriormente Isaías 4, ¿sí? En el versículo 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El punto de estas iglesias, de estas mujeres, de estas 7 iglesias, era llevar el nombre del Señor. Era decir: somos creyentes, somos cristianos, pero dice: nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestras propias ropas. No que el Señor las vista, sino que ellos van a tener sus vestiduras. Y no es que el Señor también les dé el pan, sino que ellos también comerán su pan. Tremendo, un humanismo cristiano, porque están diciendo: solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 7 mujeres, 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿sí?, nos muestran situaciones donde las iglesias permitieron cosas. Y es muy tremendo de aquella iglesia que el Señor habla de Apocalipsis capítulo 3, donde está diciendo, el Señor le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es muy tremendo porque está en el cuerpo de Cristo, está dentro del cuerpo de Cristo, pero Cristo Jesús lo va a vomitar, lo va a sacar de su cuerpo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
Esto es lo que dice esa iglesia. Ha habido una satisfacción propia. Y donde se puede decir, no tengo necesidad. Estoy leyendo Apocalipsis 3:17 de la iglesia de la Odisea. Y dice, me he enriquecido, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una condición espiritual. No era una condición física, sino espiritual. Entonces, muchas veces en esta misma, la doctrina de la prosperidad, se muestra, es como soy hijo del rey, debo de tener lo mejor, debo de tener lo último, el último modelo de carro, vestir a la moda, tener casa, carro y beca, porque soy hijo del rey. Estas son las consignas de la doctrina de la prosperidad. Y el Señor le dice, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí estas mujeres están diciendo, déjanos llevar tu nombre. Déjanos llevar tu nombre, que nosotros nos vestiremos y nosotros comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. Y el Señor entonces le está diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Sabe, hermano, que las pruebas donde nosotros hemos sido aprobados, las pruebas que el Señor hace son algo precioso, y por eso el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea que es oro que fue fundido, que fue sacada toda la escoria, ¿sí?, de la impureza, y que quedó un oro refinado, ¿sí?, en el fuego, fue probado. El Señor nos dice, nos dijo una palabra profética el 5 de septiembre, nos dijo, yo el Señor Yahvé los pruebo. No es que ellos se vayan, es que ellos no pasan la prueba para conmigo, ahí donde los puse. Esta es la parte importante que el Señor nos habla. Entonces le dice, yo te aconsejo de que me compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y estas iglesias, estas 7 iglesias están diciendo, déjanos llevar tu nombre, y nosotros comeremos nuestro pan, y nosotros vestiremos nuestras ropas. Qué tan diferente lo que el Señor habla, ¿sí?, en Apocalipsis acerca de esta iglesia, y le está diciendo entonces que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en este humanismo cristiano, en esta doctrina que se ha metido en la iglesia, tiene que ver mucho con lo que el apóstol Pablo habla en Romanos, ¿sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que no glorifican al Señor, no lo glorifican, y entonces en lugar de ser bendecidos, hermano, entonces antes es entenebrecido. ¿Por qué? Porque se envanecen en sus propios razonamientos,
Y por ejemplo, esto de lo de la doctrina del G2, hermanos, esto es bien tremendo porque este es un caballo de Troya que se ha metido a la iglesia y tiene que ver entonces también con lo de la prosperidad, hermanos, ¿sí? Y entonces el Señor nos habla a nosotros, dice, mire hermano, porque es que se hacen muchas confesiones como lo estamos hablando de que soy hijo del rey y debo de ser de lo mejor, ¿sí? Y entonces se va a ver el egoísmo, ¿sí? Y se va a ver lo que es la reparación de una persona y otra, y mirarlas y detallarlas y mira, ¿y vos por qué estás así? Si vos eres un hijo del rey, ¿por qué andas así de esta forma? ¿Sí? Y entonces, hermanos, se prestan más, o sea, como decía el Señor en Filipenses, que dice que ponen las miras en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, de los cielos. Y entonces ahí es el problema, hermano, que se tiene, porque se pone las miras en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Si nosotros miramos, hermano, el Señor le llama la atención, ¿sí?, a Pedro, y le dice que no pone la mira en las cosas de Dios, sino que la coloca es en la de los hombres. Entonces, esto es lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque están mirando es su prosperidad. ¿Y cómo entonces, si una persona no tiene esa prosperidad, no le está yendo bien, entonces es porque tienes poca fe o es porque tienes un pecado oculto? Entonces, todo esto va a venir, es una situación donde la persona debe de vestir bien, la persona debe de ir bien, hermano, porque si no, entonces tiene problemas. Pero si nosotros miramos, hermano, cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, cuando derrama ese perfume de nardo, hermano, ese perfume de gran precio, lo derrama sobre la cabeza del Señor, y era que lo estaba ungiendo para la sepultura. Entonces Judas decía que, uy, no, qué desperdicio, se hubiera vendido mejor a un gran precio y haberlo dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Entonces aquí el Señor, aquí en Juan, sí, hermanos, en Mateo 26, en el versículo 11, entonces está mostrando el Señor de que los pobres siempre van a estar con nosotros. Entonces, esta doctrina de la prosperidad tiene un error en contra de la palabra de Dios. Ahí tiene un error, porque si no eres prosperado es porque tienes un pecado oculto. Pero resulta que el Señor nos dice a nosotros que los pobres estarán con nosotros. Y entonces, si los pobres van a estar con nosotros, entonces es porque nosotros ayudaremos, y en misericordia, en amor, se manifestará ese amor, y se manifestará todo aquello. Ahí en Juan capítulo 12, versículo 8, el Señor le dije, déjala en paz, ¿sí? Porque ella ha hecho esto para el día de mi sepultura, ha guardado ese perfume. Esto es muy precioso, hermanos, porque es una mujer donde está guiada por el Señor. Recuerde que el Señor le dijo a Marta, dice, Marta, Marta, afanada estás, pero María ha tomado el mejor lugar, y ese lugar no se le va a quitar. Imagínense que María, ahí en Juan capítulo 12, dice que ella tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio. Esto es muy tremendo, hermanos, la cantidad, y este perfume
la mujer lo guardaba, ella ahorraba para el día de su matrimonio. Y es muy tremendo que María, esta mujer que se hacía a los pies del Señor Jesús para oír su palabra, esta mujer derramó ese perfume de nardo que lo tenía para su boda, se lo dio al Mesías Rey para su sepultura. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mirar, porque el Señor le dijo: déjala en paz, déjala, porque para mi sepultura ha guardado esto. O sea que eso fue muy precioso. Y entonces dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, ¿quién es el objetivo de nuestra adoración? Aquí María muestra que el objeto de su adoración es el Señor Jesús, y que no le importa si el día de su boda no va a oler bien, pero este perfume que yo lo tenía y que es de gran precio, que se hubiera podido vender en 300 denarios, se lo doy a mi Rey. Entonces, aquí es, hermano, ¿quién es el objeto de mi adoración? ¿Soy yo mismo y donde yo voy a satisfacer es lo mío, o voy a satisfacer las cosas de mi Dios? Entonces, en el humanismo cristiano, Dios es el medio para obtener todas mis metas, ¿sí? Y entonces podemos ver entonces esos seminarios de éxito, que es una satisfacción propia. Podemos colocar hoy miércoles sanidades y milagros, viernes liberaciones de demonios. Entonces todo lo programamos para nuestra satisfacción y le ponemos horarios a Dios para que actúe, y le decimos: hoy jueves sanidades, mañana viernes liberaciones. Entonces hemos tomado a Dios para suplir nuestras satisfacciones, para satisfacernos nosotros con lo que Dios nos ha dado, cuando debemos de reproducirlo y entregarlo, no en nuestra satisfacción. Y entonces en esa nuestra satisfacción, entonces va a venir también ese gasto nuestro en nuestras satisfacciones. Obtenemos esto, pero es para mi satisfacción, porque es que yo quiero un super mega templo, y es para mi satisfacción. Entonces se hace todo lo que sea para recoger ese dinero para mi satisfacción, de hacer un megatemplo. Y yo decirle: Señor, te hice este megatemplo, te lo hice yo. Entonces ese es el problema del humanismo cristiano, y está dentro de la iglesia, mis hermanos. Entonces, aún nosotros podemos llegar a tener símbolos de nuestra fe en nuestra iglesia, ¿sí? Mira, hermano, ¿cómo dice el Salmo 91? El Salmo 91 nos habla y nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero sin embargo, nosotros confiamos en muchas cosas, símbolos de fe. Confiamos en esas cosas para protección. Pero si tú estás bajo las alas, si tú estás bajo su sombra, ¿sí?, el Señor te estará protegiendo. Entonces no necesitaremos guardaespaldas,
No necesitaremos, hermanos, símbolos como por ejemplo la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Entonces yo estoy utilizando un símbolo para protección. ¿Para qué es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es para limpiar nuestro pecado. Y sin embargo, entonces nosotros lo utilizamos como un símbolo de protección. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo, hermanos. Yo creo que pues a mucha gente se le ha enseñado esto: me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, aplico la sangre de Cristo en esto, sí, pero es que la palabra de Dios nos muestra que la sangre de Cristo es para el perdón, para limpiar el pecado. Y nosotros lo utilizamos como algo cuando es nuestra fe en el Señor, que el Señor nos habla y nos dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pronto auxilio, ¿sí? Que Él es el que levanta nuestra cabeza, ¿sí? Yahvé, oh Yahvé, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay salvación para él. Mas tú, oh Yahvé, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé y él me respondió desde su monte santo. Entonces, es muy diferente la fe que nosotros debemos de tener en Dios como nuestro protector, ¿sí?, a la fe en algo que es un símbolo, ¿sí?, y como por ejemplo también lo que es la cena del Señor. La cena del Señor son símbolos. El vino, la copa, es la representación de la sangre del nuevo pacto, y el pan, cuando se parte, es la representación de su cuerpo que fue partido por nosotros. Entonces debemos de entender, porque hay mucha cosa que uno va teniendo como amuletos, cosas que del Señor, de nuestro caminar. Entonces se vuelve humanista y se toman como amuletos, como protección, y el Señor nos pide que eso no es así, ¿sí? Entonces allí en Romanos mismo el Señor lo dice, ¿sí? Cuando estamos mirando ahí en Romanos 1, ¿sí?, dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que esto no lo glorificaron, sino que cambiaron su gloria, su poder, lo que Él es para nosotros, lo cambiamos. Entonces es para que nosotros vayamos sacando ese caballo de Troya de nuestras vidas, y asimismo saldrá ese caballo de Troya de las congregaciones. Entonces saldrá y empezará a darse una doctrina verdadera, mi hermano, porque como el apóstol Pablo decía: y si viene otro diciendo de otro Cristo, de otro evangelio y de otro espíritu, lo toleráis, lo recibís. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, la palabra de Dios ahí en Jueces, y es bien tremendo esto lo de Jueces. ¿Por qué? Porque dice que no se acordaron los hijos de Israel de Yahvé su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón,
conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pues déjeme decirle que el juez que después sigue de Gedeón, pues mata a sus 69 hijos y queda uno solo. Y aquí por eso dice que no se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal. ¿Por qué se le llamaba Jerobbaal? ¿Por qué se le llamó a Gedeón Jerobbaal? Porque Gedeón se levantó contra todos los dioses, contra el Baal, contra Acera, se levantó contra eso, y cuando el Señor lo llamó, entonces destruyó todos esos Baales, destruyó todas esas cosas, esas figuras de madera y todo ello, y con esas figuras y todo eso hizo una ofrenda a Dios, quemó y presentó un buey, hermano, y lo sacrificó y lo presentó delante de Dios. Y entonces le fueron a decir reclamo al papá de Gedeón, y le dijeron: ha destruido nuestros dioses, los ha quemado, los ha destruido, lo necesitamos para matarlo. Dice que sus Baales contiendan con Gedeón, pero mi hijo no lo va a dar para que usted lo maten. Que los dioses, que los Baales contiendan con él. Por eso le llamaban Jerobbaal. Y el Señor lo llamó. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Gedeón murió, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Dice que no se acordaron los hijos de Israel de Yahvé nuestro Dios. No se acordaron de él, y que los había librado de todos los enemigos. ¿Sabe qué hicieron? Dice en el versículo 33 de Jueces 8, el versículo 33 dice que: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Hermanos, esto es muy tremendo, porque usted tiene que saber entonces quién era Baal-Berit, ¿sí? Si nosotros miramos en la concordancia Strong, hermanos, quién era Baal-Berit, entonces vamos a ver que es un Dios, un Señor de pactos. ¿Le parece algo como casualidad? ¿Qué casualidad que se esté hablando de el Dios de pactos? ¿Sí? Un Dios de pactos. ¿Le parece algo como qué casualidad que ahora en este tiempo también se esté hablando del Dios de pactos, y que se lleve a la gente a pactar con dinero? Pues déjeme decirle, hermano, que de la casa de este Baal-Berit, sacaron el dinero para matar a los 70 hijos de Gedeón, y contrataron sicarios. De allí, del templo de Baal-Berit, del Dios de pactos, hicieron pacto para matar a los 70 hijos de Gedeón. ¡Qué coincidencia que esta doctrina de los pactos este caballo de Troya esté en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre? ¡Qué casualidad! O sea que, hermano, esto no es de ahora. O sea, como dice Eclesiastés, lo que ha sucedido, esto no es de ahora. Esto, lo que está pasando ahora, esto no es una casualidad, ni es algo que, primera vez que veo esto. No, hermano, allí en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, hermano,
Esto no es nuevo. Este Baal Berit es el Dios de pactos, un Dios de Siquem. Y por eso se dice un Dios siquemita. Sí, pero era un Baal donde se hacían los convenios, donde se hacían los pactos. Entonces, hermano, debemos mirar, hermano, que nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que fue comprada con precio de sangre, han metido a la iglesia, han metido estos pactos, han metido, ¿sí? Este Baal Berit está dentro, este caballo de Troya está dentro de la iglesia y hay que sacarlo y hay que cerrar la puerta. Entonces todo esto tiene que ver con el humanismo, hermano. Todo esto tiene que ver con el humanismo cristiano, porque es mi satisfacción, es lo de mi codicia, es lo que yo deseo y lo que yo quiero. Y como soy hijo del rey, merezco lo mejor. Dios tiene la obligación de darme lo mejor. Y aun cuando yo pacto, entonces Él me multiplicará. Hermano, esto es lo que se trabaja. Pero ¿sabes una cosa? Para hacer un pacto hay que ponerse de acuerdo. Dios tiene que ponerse de acuerdo contigo y tú te tienes que poner de acuerdo. Si nosotros vemos en Génesis, nosotros podemos ver el pacto que hizo Dios con Abraham y que cortaron unos becerros y los pusieron a lado y lado, y allí tenía que pasar Abraham y tenía que pasar el Señor y proclamar el pacto que se estaba haciendo. ¿Dónde Dios está haciendo ese pacto contigo cuando tú estás dando ese dinero? ¿Dónde? ¿Qué es lo que Dios está pactando contigo? ¿Dios se puso de acuerdo contigo? ¿Me das esto y yo te doy lo otro? ¿O qué Dios, qué Baal está contestando, ¿sí?, ese pacto? Entonces, mis hermanos, estas son cosas, son caballos de Troya que han entrado a la iglesia, les han dejado entrar. Y entonces tú y yo debemos de ser conscientes de que estas cosas no operan con el Señor. Tú y yo tenemos que tener en cuenta, hermano, que hay que limpiar el templo de Dios, así como el Señor Jesucristo cuando entró al templo y hizo azotes de cuerdas y volteó las mesas de los cambistas y de todos aquellos y dijo: casa de oración es casa de mi Padre. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que hemos pecado, Rey, porque hemos, Señor, fluido, Señor, hemos operado en estas doctrinas heréticas, Señor, de las cuales tú, Señor, no hablas en tu palabra, Rey. Perdona, Señor, porque he estado, Señor, practicando esta doctrina del humanismo cristiano, Señor, donde es mi satisfacción propia, Señor, bendito Dios, Señor, donde es mi realización personal, Señor, bendito Rey, Señor, donde me he sentido bien con lo que he hecho, pero tú ni siquiera me has dicho que lo hagas, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque me he enrolado, Señor, me enrolé, Señor, en estas declaraciones de fe, Señor, donde confiésalo, decláralo y recíbelo, reclámalo. Perdona, Señor,
porque ha sido para más mi satisfacción personal, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, porque he hecho lo malo, Señor, delante de ti, creyendo, Señor, que así operabas tú, Rey. Perdona. Perdona, Rey Santo, cuando hice pactos, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, todos esos pactos que hice, Señor. Y donde se me iba a multiplicar el dinero, Señor, perdona, Rey. Y donde iba a recibir, Señor, más. Perdona, Señor, porque acudí a Baal-Berit, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. Y límpiame con tu sangre poderosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Echo fuera, Señor, de mi vida, Señor. Salen de mi vida todo caballo de Troya, Señor, que ha entrado a mi vida, que lo he consentido, Padre Santo, Señor. Sale de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Echo fuera a todo caballo de Troya, Señor, de mi vida. Fuera de mi vida y sean consumidos en el fuego. Fuera de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fuera de mi vida el Baal-Berit. Fuera de mi vida todo Baal-Berit, donde concedía mis deseos, donde concedía el pacto que hacía con él. En el nombre de Cristo Jesús rompo, Señor. Rompo todo pacto que hice con Baal-Berit en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda declaración que se hizo, Señor, donde se hizo pactos con el Baal-Berit, con el Dios de pactos, con el Señor de pactos, ahora mismo rompo, Señor, con esos pactos. Tomo, Señor, bendito Dios, Señor. Ahora le digo, en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno que me entregue eso que pacte con él en el nombre de Cristo Jesús. Y sea consumido ese papel, sea consumido ese edicto en el fuego. En el nombre de Cristo Jesús. Lo reclamo en el nombre de Cristo Jesús, el edicto. Y lo echo al fuego en el nombre de Cristo Jesús. Se consume en el fuego ese edicto donde se hizo ese pacto con el Baal-Berit. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y renuncio, Señor. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a las confesiones de fe, Señor, bendito Rey, Señor, que tú no has hablado, Rey. Renuncio, Señor, bendito Rey, a esa satisfacción, Señor, bendito Dios, por hacer obras que tú no me has dicho que haga, Señor. O hacer obras en un lugar donde tú no me has dicho que esté, Señor, sino en el lugar donde tú me has colocado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido perdón, Señor. Si he tomado decisiones, Señor, bendito Rey, Señor. Tú me estabas probando, Señor. Y tomé decisiones, Señor, que no eran, Señor, del orden tuyo, sino de mi placer, de mi necesidad. Eran de mi propio sentir, Señor, y tú no me lo habías dicho, Señor. Perdona, Rey, porque he salido del lugar donde tú me has colocado y que me estabas probando, Señor. Pero pudieron más, Señor, mi humanismo, Señor, para retirarme de ese lugar, Rey. Perdona, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero caminar bajo tu voluntad, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, por haberte tenido, Señor, en un segundo lugar, Señor,
y mis propias satisfacciones, Señor. Mis propios deseos, Señor. Mis propias realizaciones, Señor. Las he tomado en primer lugar. Perdona, Rey Santo, Señor. Desisto de todas aquellas, Señor, palabras, todas aquellas declaraciones, todo aquello que hice, Señor, donde era primero lo mío, Señor, mi satisfacción propia, Señor, cuando tú me estabas probando, Rey. Perdona, Rey, en el nombre de Cristo Jesús, y me vuelvo a ti, Rey. Me vuelvo a ti, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y no estimar, Señor, bendito Rey, Señor, el perfume, Señor, de mi satisfacción, Señor, como María, Señor, que no estimó, Rey Santo, Señor, bendito Dios, ese perfume, Señor. Ese perfume de nardo, Señor, que lo alabaron, Señor, en 300 denarios, Rey. Un año de sueldo, Rey. No lo estimó, Señor, de que era su satisfacción para su boda, Rey. Y lo derramó en tu cabeza, Señor. Lo derramó en todo tu cuerpo, Señor. Porque era para tu sepultura, Rey. Oh Señor, tú nos compraste con precio de sangre y te pertenecemos, Señor. Que nosotros no busquemos más, Señor, nuestra satisfacción, Señor, sino que seamos esos odres, Rey. Que seamos esos odres, Rey Santo, Señor, en tus manos. Para, Señor, el uso honroso que nos da, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Me niego a mí mismo, Señor, para hacer ese vaso de honra en tus manos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.